Bienvenidos a otro programa de su podcast Contexto Teología Simple, donde hablamos temas de cultura, de libros, de documentales y de todo lo que está pasando alrededor, y le damos una lectura teológica a esto que comentamos. Ahora estoy, como siempre, con mi amigo Josué, ¿verdad? Que somos los anfitriones de este podcast. Sí. Bienvenido, Y Josué. los únicos. Y los únicos que hemos Invitados. estado aquí, porque no nos gusta traer a alguien Sí. más. Pero bienvenido, vamos a Sí. hablar nuevamente de documentales ahora. Sí. Así que De un documental bueno que lo pueden encontrar en YouTube, así como One Safe, Always Safe, sería como una vez salvo, siempre salvo. sí. Un documental muy bueno que así lo encuentran, así es el título y creo que así es el canal también donde lo han subido. Y creo que cualquiera que esté interesado en la teología o discusiones teológicas entre sistemas, principalmente calvinismo o arminianismo, creo que va a ser un documental que le va a ayudar mucho. Sí, y es un documental relativamente nuevo, ¿verdad? Salió este año. Salió este año, hace un par de meses, y desde que salió dijimos hay que comentar. Sí. Sí, porque trae una particularidad, creo yo, que es en nuestros contextos evangélicos, que trajeron el evangelio, las misiones de fe de Estados Unidos, en contextos donde no estás tan relacionado con el mundo pentecostal, que ahora en Latinoamérica es muy Sí. amplio, pero también ahora que hay un nuevo renacimiento de la teología calvinista y ahora desde Latinoamérica, este tipo de materiales no son muy accesibles o no son muy vistos, o en algún momento se traducen como heréticos, ¿verdad? Sí. Porque atacan la teología que se ha aprendido a lo largo de los siglos, ¿verdad? De hecho, estuve viendo en YouTube respuestas al documental. Había pocas, pero me llamaba la atención que la mayoría era como el documental que quiere Satanás ocupar para que te desvíes, el documental que hay que tirar a la basura. Entonces, casi todo era como el documental que o sea, que no hay que ver o hay que verlo para ver el error del otro. Sí. Pero no lo ven como un ejercicio, yo creo que hay que verlo como un ejercicio hermenéutico de cómo nos podemos acercar desde distintas posturas a la misma Biblia, a la misma palabra, a los mismos pasajes y tener distintas perspectivas. Entonces, algo también que a mí me atrajo cuando tú me lo mencionaste fue quiénes hablaban en el documental, porque son personas reconocidas, son eruditos, bueno, algunos no los conocía porque son como pastores, algunos activistas, evangelistas, pero por ejemplo tenemos a Scott McKnight, que es de los eruditos más importantes del Nuevo Testamento, historiador de orígenes del cristianismo, biblista, escritor de comentarios. Así es. ¿Quién más? Está Matthew Pinzón también, que es un buen teólogo. El otro se me olvidó. Ben Witherington está. Ben Witherington, tercero, que es igual un biblista de primer nivel. De primer nivel. Y creo que Michael Brown, él también ha escrito libros y tiene buen pensamiento. Sí. ¿No? Quizás entonces podríamos decir, bueno, a pesar de que tienen otros que son evangelistas, pastores, pero es una mezcla entre la academia teológica y bíblica. Y también lo que se oye y se vive en las iglesias y en la realidad eclesial, ¿verdad? Entonces es un buen balance. Fíjate que eso me gustó, o sea que responden a algo que está pasando en las iglesias y ponen académicos, claro. O sea, no se pone el académico solo como, bueno, a ver, aquí que el griego, aunque lo tocan, pero no, es el académico respondiendo a una realidad eclesial o una realidad que se vive dentro de nuestros contextos de disputas teológicas. Sí, y esto quizás también a la gente normal, común de la iglesia, a los pastores, también nos debería de decir, bueno, si todavía estamos discutiendo esto, si todavía hay respuestas, es que esto no es un hecho terminado, digamos, así como esto es la verdad y esto no. En realidad, este tipo de discusiones se siguen dando y no deberíamos darlo por hecho o por terminado lo que tenemos en nuestra doctrina. Y que personas
muy estudiadas y muy inteligentes están Claro. en ambos, voy a manejar bandos, o sea, Sí. en ambas interpretaciones. Así es. No es de que, es que aquellos son unos tontos, aquellos no saben, y es que no estudiaron como los que estudiaron en tal seminario, Sí. es como dos académicos pueden estar en disputa con el mismo el mismo pasaje. Por eso digo que yo creo que es un documental que nos enseña cómo hacer hermenéutica, cómo hacer interpretación y cómo se hace en realidad, que es estar a veces discutiendo interpretaciones. Sí. En el mismo pasaje hay, a veces dicen, bueno, esta es una cuestión de traducción y la traducción es difícil porque puede tener un matiz, entonces incluso entre ellos mismos a veces ven como esas complicaciones. Sí, parte ya entrando en el documental, parte de lo que ellos los mueve a hacer esta discusión y de confrontar la idea de que alguien que ha sido salvo seguirá siendo salvo, no importa lo que haga, porque esa es la idea que están Lo que se atacando, conoce como seguridad eterna. como la seguridad eterna de la salvación. Es porque ellos miran, y hay una frase lapidaria que me parece que muchas personas a partir de esta frase, una vez salvo, siempre salvo, han cristianizado, dice, el camino ancho. Sí, O sea, eso es realmente una preocupación pastoral, una preocupación claro. de iglesia, una preocupación del discipulado, una preocupación del día a día de Y nosotros los cristianos. contextual, Y porque me contextual. imagino que de fondo hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos, que es de Sí, donde sale el documental, pero también esa discusión ha llegado aquí a Latinoamérica así y la es. tenemos. Así es de personas que han aceptado a Cristo o que han, no importa la terminología, que se han convertido, Ajá, ¿verdad? Pero que en el camino hacen cualquier tipo de cosas y sí, dañan a personas y hacen situaciones que no es del camino cristiano, claro. pero seguimos afirmando de que ellos cómo hicieron su conversión o cómo han sido elegidos o cómo, no, nuevamente, no importa la terminología Sí. que usemos, ellos siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Entonces ellos dicen, esto no puede ser. Y nunca caerán de la salvación, ni de la gracia, ni Exacto, de... porque ellos, sí, si sos calvinista, porque ellos ya tienen un sistema que lo hacen lógico esto de la seguridad de la Ujú, salvación, ¿verdad? Entonces, eh, y eso es preocupante. Eso, sí, y yo creo que a cualquier pastor debería de preocuparle esta discusión en sí. ese sentido, ¿verdad? Entonces responden a esto, Responden a eso, sí. al pensamiento de la seguridad eterna, de que una vez tú eres salvo, siempre eres salvo sin importar cómo te comportes, sin importar qué hagas en tu día a día, siempre, es decir, no perderás la salvación. Ujú, Entonces, tu lugar está reservado. Eso es a lo que ellos responden desde una posición, diríamos, arminiana. sí, Bueno, algunos de ellos parece ser que van. Es que esa es otra que me gusta, o sea, muchos de ellos no es de que digan, yo soy arminiano y así por es. lo tanto es como, dicen, esto es lo que yo veo en la Biblia. De hecho, Pinzón, él dice, yo soy un bautista, Sí, pero afirmo el libre así albedrío y es. no creo en esto. Ajá. Y hay otros, por ejemplo, Scott Manday es anglicano Ajá. y otros dicen, bueno, Es importante hacerlo. Es que no se trata de arminianismo contra calvinismo al exacto, final de cuentas. Se trata es que de... no es un documental de arminianos contra Sí, sí, calvinistas. sí. Es simplemente diferentes tradiciones cristianas respondiendo a este punto que precisamente los calvinistas pudieran Sí. cimentar, ¿verdad? Pudieran ellos defenderlo, al menos. Y me gusta el documental que toca primero la perspectiva histórica, Mm, es decir, primero cómo llegamos quizá a este pensamiento. Ellos lo ponen de que los primeros siglos no se sí. pensaba tal cosa como una seguridad eterna, sino que es con Agustín. Y no es porque a Agustín se le haya ocurrido, sino también porque trae un trasfondo, un contexto que lo orilló a Sí, eso. sí, sí. Y después hay un salto, obviamente es un documental, no pueden Sí, tocar no puede todo. ir De ahí hay un salto a la a Lutero. Reforma, a Lutero con Calvino, y de ahí ya, Sí, de ahí esa es la primera sección, la histórica, sí. una segunda sección bíblica. Ahí en la parte histórica a mí me gustó eso de que decía de que antes de Agustín nadie hubiera creído esta Ajá, afirmación que ellos están atacando, pero además dicen, pero si no hubiera estado Lutero, dicen,
no, la repercusión de Agustín no hubiera sido tan amplia porque Agustín algunos ni siquiera lo leían, decía, entonces, porque escribía en latín Claro. y todo el mundo griego y todo eso no tenían contacto con esas Que ideas. no llegan las iglesias orientales Así como es. llegó al mundo occidental Exacto. Agustín. Pero por Lutero y posteriormente por todos los reformadores, Sí. esto adquirió mucho más fuerza. Sí, ¿Verdad? sí, sí. De hecho, las iglesias orientales parece ser una controversia que la ven un poco Sí, así ajena como para ellos. ajena, Sí, por lo solo. que dicen de que el pensamiento se fue derivando. Ujú. Y bueno, otra cosa importante que ellos recalcan es de que aún los reformadores hayan tenido ese impacto, la mayoría de tradiciones cristianas Después de la reforma. después de la reforma no van con ese Así pensamiento es. porque ellos hasta lo ilustran como en un árbol, ¿no? Ujú. De que aquí va el calvinismo, ya de ahí bautistas, Ujú. y otras ramas, los Sí, algunos presbiterianos, presbiterianos. pero de ahí las otras ramas, metodismo, Sí, anglicanismo, sí, sí. Los van anabautistas, los en su mayoría, anabautistas. ¿verdad? Y todo lo que sale a partir de ellos agarran por otra línea. Sí, entonces es otra línea. Sí, sí, sí. Todo esto porque el mundo cristiano es variado, Diversos, sí. es diverso y no lo podemos encajonar con que el cristiano tiene que creer en esto. Sí, sí. Y a veces es triste porque dicen, y si no crees en esto, no sos cristiano. Sí. O sos hereje, o ya te etiquetan como que estás en duda, ¿verdad? Porque no tenés esa De hecho, una seguridad. respuesta que le hacen al documental es, al último dicen, y si usted duda de su salvación, Ujú. pues debería reconsiderar qué tan cristiano Sí, es. sí, Y así exactamente. termina el documental, entonces Sí. sí es como, vaya, aquí sí es de decisión. Sí, 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 estar en un bando en otro, ¿verdad? Sí, tienes que pensarla bien, o Exacto. sea, no puedes estar así como que puede ser, no puede ser. Después de la parte histórica viene la parte bíblica, ¿verdad? Que yo creo que es de la parte donde uno puede disfrutar más a Mm, lo mejor, ¿no? Porque sí. la parte histórica es corta Ujú, y de ahí sí se enfocan en la parte bíblica casi todo el ujú. documental. Sí, sí, sí. Y van por secciones, ¿verdad? Tratan Sermón del Monte para tratar a Jesús, Sí, tratan a Pedro, tratan a Santiago, incluso tratan a Pablo, tratan en tratan romanos, romanos. sí, Entonces eso es importante porque regularmente el calvinismo, al hablar de elección, al hablar de predestinación, al hablar de seguridad eterna, se van a pasajes de Romanos. Y entonces ellos sí. dicen, a ver, veámoslo bien, realmente todo Romanos apoya lo que parece que está Ujú. apoyando, o en Romanos también podemos ver esta perspectiva de tener cuidado con lo que hacer, Sí. de cuidar lo que estás viviendo. Bueno, ellos parece que dicen que sí, y desde Romanos están respondiendo. Pues es que casi tocan todo, o sea, El Nuevo no Testamento. todo las cartas, pero sí tocan Pablo, Mm. tocan pensamiento de Pedro, primera, segunda de Pedro, tocan Apocalipsis, tocan el Evangelio de Juan, porque algo que me gustó mucho del documental es que ponen pasajes que se discuten Ujú, y Hebreos, ujú. ponen Hebreo, sí. Hebreos, Santiago, etcétera, y de ahí ponen como contraargumentos o Ujú, pasajes con los cuales se contraargumenta y ellos los discuten. Es ujú, como, bueno, ellos interpretan así, pero quizás ujú. se deba interpretar desde otra Sí. perspectiva, apelando al contexto, a palabras griegas. Y fíjate que esto es algo que me resultó muy curioso, que a veces tenemos como ciertas cosas de, no, es que hay que ver el contexto. Mm. Es que el contexto no lo es Sí, sí, sí. todo en el pasaje, Ajá. porque aún viendo el contexto hay distintas interpretaciones como este tipo de personas o como los calvinistas, Sí, que sí, siempre sí. no, veamos el contexto, pero por eso vuelvo a recalcar, es un buen ejercicio Sí. hermenéutico este documental. Sí, sinceramente sí. Algo, y esta es una anécdota, en la iglesia a la que asistimos estábamos predicando Segunda de Pedro, y como parte del estudio que yo estaba teniendo para predicar, vi el comentario de Douglas Moo, Mm, que Douglas Moo tiene más afinidad a la seguridad eterna sí, de la salvación. Pero en uno de estos pasajes que ellos tocan en el documental, él dice, este pasaje y los pasajes de Hebreo a mí me dejan mm, al menos dudando de esto. Sigo, dice algo así, sigo manteniendo la seguridad eterna, pero ya no con la misma fuerza ok, de al principio.
¿Por qué? Bueno, porque los argumentos del otro lado parece que son bastante fuertes. Y al final dice, bueno, al final de cuentas, la salvación no está en creer en la seguridad eterna o no, ¿verdad? Entonces, ahí lo deja tranquilo, se mantiene en su posición, pero al menos lo reconsidera. Porque Creo que lo pone como categoría negociable, ¿no? Eso exactamente. de si se pierde, no Sí, se sí, sí. pierde, y creo que lo pone como, bueno, algo no negociable sería Mm, como, no sé, algo hablaba de las escrituras, pero sí. dicen esto, pues bueno, se puede Se variar puede o puedes variar, cambiar. exacto. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, los pasajes que ellos tratan son discutidos Ujú. y son difíciles. Sí, Y es difícil adoptar una posición porque los argumentos contrarios también tienen ujú. peso, ¿verdad? Y tenemos que considerarlos. ¿Cómo decís? Tú has dado soteriología, la Sí. clase de la doctrina de la Ujú. salvación. ¿Cómo ha sido tu experiencia? No, no has puesto el video, pero ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque me imagino que los estudiantes van al tema de, bueno, y entonces, Ujú. profe, ¿qué? ¿Se pierde o no se pierde Sí, la claro. salvación? Y como que si la clase tuviera que redundar En eso. en este tema solamente. Yo creo que dos cosas. Uno es eso, pero antes de eso, esta es una cuestión de sistematización soteriológica, que hay una clase de sistematización soteriológica. Si vienen a CETECA van a ver La esa, van a esa, tomar. esa clase y lo van a ver así, ¿verdad? Así que también es un anuncio. Lo que yo intento es hacerlo Ok. comparar los sistemas. De hecho, Walter Pinzón, o Matthew Pinzón, Ujú. escribe en un libro donde están las cuatro posiciones acerca de la Sí. seguridad eterna. Entonces lo que vemos es comparar hermenéuticas, comparar cómo trabajan los diferentes sistemas Ujú. para nosotros saber que existen diversas posibilidades y que no existen solamente dos. Ujú. Entonces eso es un primer momento. Algo que descubrimos ahí es que muchas veces desde el lado, de ambos lados, pero regularmente desde el lado calvinista, no se lee bien al arminianismo. Y a veces Sí. ellos hasta ahí lo están descubriendo. Mm. Por eso es importante libros como el de Roger Olson, Teología que, arminiana. exacto, que ellos lo que están haciendo es desmitificar ciertas cosas que desde el lado calvinista dicen del Ujú. arminianismo. Y lo hemos comentado, por ejemplo, que el arminiano no cree en la soberanía de Dios. Por Sí. ejemplo, o sea, él dice, esta es una falacia. O sea, el arminianismo cree y cree Y cree bastante, y cree bastante, sí, bastante sí, en sí. en la soberanía de Dios. De hecho, hay un capítulo de ese libro que lo toca, ¿verdad? Sí, que el mito es, el arminiano no cree en la Ujú. soberanía de Dios. Otros es que el arminiano no cree en la justificación solo por fe y por gracia, Exacto. que lo tocan en este documental, porque al último hay como una serie de preguntas, así muy cortitas, Ujú. ¿no? Y entonces nos salvamos por obras. Ellos Entonces, dicen, no ellos nos dicen, salvamos en por obra. ningún Sí, momento te exacto, estamos diciendo eso, exacto. pero no quita que sí después de haber sido transformado en la, como tú dices, Ujú. independientemente de cómo le llamemos, después de haber aceptado al Señor, empecemos en un camino de transformación Ujú. donde mostremos y evidenciemos esta transformación a través de buenas obras, Sí. pero no son para la salvación, sino que reflejan Mm. el camino por donde vamos. Sí, y yo creo que eso es en primera instancia, algo que los maestros de teología y las iglesias y los pastores deberían tener. El hecho de presentar a la otra doctrina de una forma responsable. O Claro. sea, el arminiano, de hecho, el arminio era un teólogo reformado, Sí, sí, sí. ¿verdad? O sea, él abrazaba sus postulados reformados, solo que entendía ciertos pasajes Ujú. de una forma diferente, amaba tanto la predestinación como la soberanía de Eso Dios. es otra cosa, que cree en Exacto. la Sí, predestinación también. solo que lo entendía de una forma diferente, Sí. ¿verdad? Y igual la soberanía, o sea, no es que no crea en la soberanía, Ujú. solo que la cree de una forma Claro. diferente. En el caso de la justificación por la fe, él creía, pero se iba más por el lado luterano, que por Ujú. ejemplo Lutero creía en las dos justicias de Dios, ¿verdad? Claro. Él abrazaba eso, ¿verdad? Que había una justicia que también nos busca transformar Ujú. y es también el énfasis del pentecostalismo clásico en sus inicios, Claro. una cosa que se demuestra en la vida. Cristo no solo salva, sino que santifica y Ujú. sana y viene otra vez. Es parte de esa tradición de no excluir la transformación Ujú. del evento salvífico, ¿verdad? De hecho, ellos mencionan como que hay 3 etapas que, Mm, que, que vamos, ¿no? Es la salvación, sí. como cuando aceptas.
en el camino de la salvación y la salvación final. Esa es una cosa que yo retomo en mis clases de soteriología, ver los 3 tiempos de la salvación. Fui salvado, estoy siendo salvado y seré salvado. Claro. Entonces ellos lo tienen, no había visto eso, que alguien más hiciera esta división, pero ellos lo tienen hasta por versículos en el documental. Y eso ayuda bastante. Es que al último estamos en un camino. Así es. O sea, la fe también es un camino en el que vamos. Y resaltan, uno de los que lo resalta más es Scott McKnight, estamos en el camino de la fidelidad al Rey, al Señor Jesús. Sí. No es algo abstracto, nada más de creí y dije esto y ya, de ahí no tiene nada que ver con mi vida, sino que creímos, pero nos rendimos ante el Rey soberano que es Jesús y ante sus demandas como las que están en el Sermón del Monte, las demandas del reino. Que por cierto, un anuncio, Don David, un profesor de aquí del seminario, escribió sobre el Sermón del Monte, entonces un libro que pueden adquirir. Claramente. Para comprender esta cuestión de cómo se ha interpretado también el Sermón del Monte. Así es, y eso ayuda porque muchas veces hay gente que dice, por ejemplo, yo soy creyente, pero yo no soy discípulo, dice ese tipo de cosas. O sea, a la luz del Sermón del Monte, a la luz de las palabras de Jesús, y yo diría que a la luz del resto del Nuevo Testamento, son afirmaciones que no se pueden sostener. No se pueden sostener, pero este tipo de doctrinas, digamos, hace que se creen estas dicotomías que para mí serían dicotomías falsas en esto. Igual habías mencionado algo estábamos hablando ahora sí que fuera del aire, como se dice, como... Algo de la salvación habías dicho que se toma como muy, ¿cómo? No recuerdo, a ver si tú recuerdas lo que me dijiste. Sí, quizás lo que íbamos a ver... que todavía se habla de perder, ganar, eso. Entonces... Que yo creo que, bueno, ya abstrayéndonos un poco del documental, si te adscribís al calvinismo o si te adscribís al arminianismo, o alguna de sus variantes, yo creo que incluso adscribiéndose en eso hay cosas que se pueden criticar de ambos. Y de hecho, no necesitas adscribirte de eso. Hay personas que no entienden esto, o sea, no necesitas ser calvinista, no necesitas ser arminianista, o sea, podés transitar en vías medias o podés transitar por otro lado. Y una de las críticas que en la clase hacemos, que hay una clase que se llama Crítica de la Razón Soteriológica Moderna. Para que un nombre así filosófico y todo, ¿verdad? Es que parte de estas sistematizaciones es que lo que hacen es que objetivan la salvación. Es decir, lo hacen como un objeto. Y por eso a mí no me gusta esto de perder o ganar la salvación. Primero porque no son términos, aunque aquí se me oigo muy biblicista, pero no son la forma en que la Biblia habla de la salvación en ningún momento. Y creo que esto da una mala sensación, como cuando decimos, es que ellos piensan que se puede perder, es como que tenemos un objeto y lo dejamos tirado, o se nos olvidó, o tuvimos un descuido. Y la salvación en la Biblia no se presenta de esa manera, se presenta, como ya dijiste, como un camino, se presenta más históricamente, se presenta como un crecimiento, como una transformación, pero no como un objeto. Entonces por eso a mí tampoco no me gusta esto. Ellos creen en perder la salvación. No, es que ahí estás objetivando la salvación, la estás viendo así como algo que agarrás o soltás. Sí, eso. Porque también puede ser un hecho, por ejemplo, salvación como liberación de un pueblo, como lo hizo con el pueblo de Israel en Egipto, ¿no? O sea, no es algo que tomas. Sí, exactamente. Entonces ese lenguaje que es muy de calvinista y muy de arminianas también, ese lenguaje para mí que no tendríamos que usarlo. Algo más también es que la salvación no es solo antropológica, al final de cuentas. El arminianismo como el calvinismo simplemente se quedan en el plano del hombre. Cómo se salva el hombre. Y que es importante, sí, pero cómo se salvan las sociedades, cómo se salvan las comunidades, cómo se salva el cosmos entero, que al final la salvación tiene que ver con el cosmos. Eso lo plantea N.T. Wright, cómo él está uniendo todas las cosas y de paso, cómo el hombre también es salvado. Es parte de eso, pero es un plan mucho más grande. Cuando ponemos al humano, al antropos, en medio hay cosas que perdemos y estas teologías. Y también que a veces se ve la salvación como el destino, o sea, y en vez de verlo como que ahora, en este momento hay espacios donde estamos viviendo o donde podemos
hacer vivir a los otros Sí. la salvación. Y estamos siendo salvados. Y estamos siendo salvados. en Entonces es ciertos algo espacios. que en lo que estamos ya. Ujú. Sí, y esa es la individualización. Al final solo me importa si yo soy salvo, Ujú. ¿verdad? Y eso, y no es así, o sea, hay salvación más allá del individuo. Claro. Entonces, eso hacemos una crítica, por eso viene a colación, o sea, aunque veamos el documental y entonces diga, me convenció el documental. Y ahora pienso que la Ajá. salvación se puede perder. Ajá, ese tipo de cosas, bueno, pero todavía se puede seguir haciendo críticas de eso. No Claro. ocupes eso de perder la salvación. No necesitas, solo porque te convenció el documental, no necesitas hacerte arminiano Claro. o de alguna tradición arminiana. Puedes girar en otro sentido, Sí, ¿verdad? sí, sí. No te estás adscribiendo a un sistema soteriológico solamente porque las ideas que viste en el documental también las estás sosteniendo, ¿verdad? Entonces, esto de la salvación es un tema Es un tema amplio. ¿verdad? Pero que el documental es una piedrita de inicio para poder seguir profundizando, para poder seguir discutiendo, para que podamos hacerlo entre familia, entre comunidades cristianas, ¿verdad? Claro. Que esto sería interesante, ver el documental con la comunidad cristiana y hacernos preguntas de cómo Sí. respondemos o cómo leemos los textos y que sea algo que incite al aprendizaje comunitario de temas que son importantes, porque la salvación es importante. Eso Claro. en el documental. Estamos hablando de la salvación eterna, ¿verdad? Entonces tiene que tener importancia en nuestras discusiones. Y bueno, comprometidos con la Biblia, ¿no? Así es. Porque es lo que ellos tratan de hacer, Sí. de ir a los pasajes, tratar de descubrir cuál es el sentido o qué están tratando de explicarnos. Y pues sí, ver qué implicaciones tiene para hoy. Así es. Y bueno, siempre estar con la mente abierta de que aún le recomendemos el documental a otro y no se convenza, eso no hace que él esté mal. Claro, Simplemente estamos en el camino de conversar, dialogar y intentar descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Así es, y al final de cuentas ese es lo que nosotros buscamos con este podcast, de poderles ofrecer cierto material y poner ante la conversación para que ustedes lo miren, pero también para que nos puedan hacer preguntas, para que puedan hacer comentarios y para saber cómo lo vieron ustedes, los espectadores y los que oyen el podcast, y bueno, que podamos iniciar la conversación Eso también. es cierto, ya que estamos hablando de que es un buen ejercicio de hermenéutica, que también lo practiquemos aquí en el canal y Así en el podcast, de que ustedes puedan poner, pero yo no creo en esto, yo estoy en desacuerdo, y podemos entablar un diálogo, pues, de hermanos. Sí, así es. Así que, amigos, este es el podcast de hoy, donde tratamos el documental Una vez salvo, siempre salvo, donde vemos a académicos de primer nivel cómo interpretan la Biblia, y les animamos a que puedan compartir este episodio, que puedan también recomendarnos a otras personas, suscribirse al canal y que puedan estar atentos a una nueva edición de su podcast Contexto, Teología Simple.